conscientes de... Claro. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta ambientalmente luego el agua embotellada? Así es. Claro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir hasta ahora. Un viernes por la tarde a las 5:30 tiene mucho mérito para todos y para todas nosotras. Así que especialmente agradecidas a que estéis todas aquí. Sabéis que el Ayuntamiento de Córdoba lleva trabajando desde hace ya 1 año y pico, casi 2 años ya, en el marco del Pacto de Milán, que sabéis que es básicamente que muchas ciudades de este mundo, concretamente 160, en el ámbito municipal, decidimos que había que hacer algo porque nuestra ciudadanía, nuestros vecinos y nuestras vecinas, comieran de manera más justa, más sana y más sostenible. Y eso es mucho decir y para eso hay que trabajar mucho. Más sana, pues por razones obvias. Entendemos que la comida que no tiene pesticidas, que parte de la agroecología y de la agroindustria, es infinitamente más sana, que no tiene pesticidas y que además lo que hace es directamente, en la medida de lo posible, ir de la tierra a la mesa. Más justa porque entendemos que puede haber un mejor reparto de la riqueza con la compra que hacemos todos los días y cómo nos alimentamos todos los días. Entendiendo que en los diferentes ámbitos de la producción, de la distribución y de la comercialización, creemos que hay que recortar esos canales y, sobre todo, que se queden en ámbitos de cercanía y que estén lo más repartidos posible. Por eso entendemos que con esa alimentación podemos hacer todo un caballo de batalla para que este mundo sea mucho mejor en ese sentido. Y, como decíamos, más sostenible porque recortando esos canales de producción, de distribución y de comercialización y apostando también por un comercio de cercanía, todo eso va evidentemente en beneficio de nuestra sostenibilidad ambiental. Y eso es así muy resumido. Lo que hicimos desde el Ayuntamiento es, a partir de en noviembre del 2016 firmamos el pacto. No queríamos ninguna de los grupos de gobierno, porque se firmó por unanimidad, que se quedara en un papel mojado, y nos pusimos a trabajar a partir de enero. Hicimos una serie de jornadas, de ahí salió lo primero que hicimos en las primeras jornadas es poner sobre la mesa qué es lo que estaban haciendo las diferentes instituciones y, dentro del Ayuntamiento, los organismos, las delegaciones y las empresas municipales, y nos dimos cuenta que estábamos haciendo muchas cosas, pero que no estábamos coordinadas, como suele pasar muchas veces, desgraciadamente, en las instituciones. Que, además, la Diputación de Córdoba también estaba trabajando en ese ámbito y que la Junta de Andalucía también lo estaba haciendo. Y, por supuesto, que muchos colectivos cordobeses, mucha sociedad civil organizada, estaba trabajando en el ámbito de la soberanía alimentaria y que, por lo tanto, teníamos que unificar fuerzas, y eso fue lo que hicimos con una mesa que la llamamos de coordinación y seguimiento, porque queremos que sea una mesa de gobernanza. Y, bueno, pues está funcionando bastante bien, con sus altas y sus bajas, y seguramente sin conseguir todo lo que nos gustaría, pero estamos caminando estupendamente. Sobre todo porque participan muchas delegaciones del Ayuntamiento, participan las empresas como Sadeco y como Emaxa y también Mercacórdoba. Disculparme que a mí la hora también me afecta, sí. Hora de la siesta, ¿eh? Y bueno, en los organismos municipales, como por ejemplo el INGEMA, el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, y, como decíamos, la Consejería de Agricultura por parte de la Junta, y también el diputado o la parte de la Diputación que lleva a Agricultura. Todo eso, junto con el resto de los colectivos, pues, por ejemplo, hemos conseguido que saliera adelante un proyecto que se llama Gastronomía Sostenible, en el que el año pasado lo que hicimos fue trabajar especialmente en la parte de restauración. Entendíamos que aquí había una formación importante en cuanto a restauradores se refiere, que teníamos que contactar con el alumnado que estaba aprendiendo, pero también con los grandes chefs, de tal manera que eso, unido a la ciudadanía y a la difusión con la Delegación de Participación Ciudadana y el trabajo en los barrios, tenía que salir como parte del Pacto de Milán. Sacamos un recetario que tienen a su disposición en la web de la Delegación de Medio Ambiente. Hicimos un concurso y todo eso forma parte, todas esas acciones forman parte de esa sensibilización y de esa hacer grande, esa
alimentación más sana, más justa y más sostenible. Pero desde el minuto 1 apoyamos, por ejemplo, a los productores y productoras de Córdoba, al ecomercado. Saben que son 23 productores y productoras que ahora mismo están en el Gran Capitán, así que acérquense esta tarde después de esta charla y mañana por la mañana. Y todos los meses lo que hemos hecho es garantizarles esa continuidad en ese espacio tan importante y tan visitado como es el Gran Capitán. Estamos en marcha con un proyecto que se llama Alimentando Córdoba, con la universidad, con el ISEC, y de ahí salió un diagnóstico y se tocan en Alimentando Córdoba todos los ámbitos, ¿no? Con el marco cordobés, desde la producción a la comercialización, pasando por la distribución. Estamos intentando poner las mimbres de un parque agrario, es complicado porque realmente la tierra en esta ciudad la tiene muy poca gente y la dedica además a agricultura extensiva, pero bueno, estamos intentando por lo menos poner ciertas mimbres. Y en todo ese compendio de cosas seguimos trabajando, como digo, este año seguiremos abundando en nuestro proyecto de gastronomía sostenible. Y pretendemos llegar a los bares de barrio. Y les cuento todo esto porque tiene muchísimo que ver con lo que seguro nos va a contar luego nuestro invitado de hoy, que es el protagonista de esta charla, Nicolás Olea Serrano. Porque entendemos que alimentarnos de manera sana es también, o sea, todo ese compendio y todas esas fórmulas para transformar el modelo productivo y el modelo de distribución y el modelo de comercialización que tiene que ver con la comida. Es un frente de lucha que nos ayuda a transformar en general todo el sistema y que precisamente para llegar a la sociedad y a la ciudadanía creemos que es muy importante que entendamos que todo eso es para tener además una vida más sana, aparte de que los productos están mucho más ricos, que también es importante. Y justamente de todo eso es de lo que nos va a hablar Nicolás esta tarde, que es catedrático del Departamento de Radiología de la Universidad de Granada, doctor en Medicina y Cirugía, experto en epidemiología, muy mal que no me salga seguido, secretario del Departamento de Radiología de la Universidad de Granada, coordinador de investigación del Hospital Clínico de Granada, y forma parte también del Comité de Expertos en Distribución Endocrina del Centro Nacional Danés sobre disruptores endocrinos y del Comité de Expertos de Disrupción Endocrina en Francia. Y hay algo que creo que nos llega a todo el mundo cuando Nicolás lo que dice es que el 100% de la población tiene restos de pesticidas en la grasa corporal. Y eso, que yo creo que nos llega a todos porque nos asusta un poco, seguro que es también de lo que va a hablarnos esta tarde. Lleva 15 años investigando los efectos indeseados sobre la salud humana de estas sustancias químicas presentes en los alimentos y de lo que usamos, los objetos que usamos de manera cotidiana. Y si nos permite, Nicolás, nos gustaría que visionaran un vídeo que preparamos desde otro de los proyectos que estamos trabajando en el marco de Milán, en el marco del Pacto de Milán, y que se llama El poder de la compra. Si nos lo permite. Por favor. ¿Tengo yo que darle al play? No, yo voy. El poder de la compra. Transforma tu nevera en una nevera con conciencia crítica. Sí, has escuchado bien. Tenemos más poder de lo que creemos cuando vamos a la compra, cuando elegimos unos productos y descartamos otros. Una alimentación sana y sostenible es sinónimo de salud, de protección de los derechos de quien produce y quien consume. La situación actual. Entendamos qué está pasando. Vivimos en un planeta con 7.200 millones de habitantes. 1 de cada 8 pasa hambre, a pesar de que se producen alimentos para 12.000 millones de personas. Paradójicamente, el 80% de las personas que pasan hambre son campesinas y campesinos. Solo el 30% de los alimentos que comemos son frescos. El 70% restante son procesados.
La alimentación es un derecho fundamental que debemos tener garantizado. A nivel mundial, la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas empresas multinacionales. Estas empresas dictan qué y cómo comemos. No velan por nuestra salud y nuestro bienestar. Tampoco cuidan el planeta, solo defienden sus beneficios económicos. El Pacto de Milán. Ciudades de todo el mundo, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, están trabajando para hacer posible que sus habitantes disfruten de una alimentación justa y sostenible. Ciudades como París, Nueva York, Moscú, Quito, Maputo, Valencia, Nueva Delhi, Berlín, Madrid o Copenhague. Córdoba también ha asumido este importante reto. El Pacto de Milán es una oportunidad para tener dietas más saludables, seguras y sostenibles, producir alimentos sanos y variados, cuidando de la biodiversidad del planeta, asegurar alimentos de calidad para todas las personas, especialmente las más vulnerables, garantizar el acceso a la tierra para procurar el consumo de productos locales, evitar tirar comida a la basura. Comiendo se entiende la gente. Los comiconsejos. Planifica tu cesta de la compra y no compres alimentos en exceso, así evitamos desperdiciar comida. Pregunta de dónde proceden y cómo se producen los alimentos que consumes. Compra productos locales y de temporada. Evita esos productos que recorren miles de kilómetros para llegar a tu mesa. Siempre que puedas, consume productos agroecológicos, mejor si son locales. Así aportamos a la preservación del medio ambiente y al cuidado de nuestra salud. Procura hacer la compra en las tiendas o mercados de tu barrio. Así contribuyes al desarrollo económico y social de tu entorno. Evita alimentos envasados en plásticos y similares. Reduce el consumo de productos procesados, no son sanos. Cocina tus propios platos. Recupera las recetas de la abuela. Infórmate y participa en huertos urbanos y grupos de consumo. Saborea y disfruta de la comida, mejor en compañía, porque comiendo se entiende la gente. Bueno, pues muchas gracias. Y beban agua de Maxa, que también es importante. El agua de Córdoba, que está muy rica. Cuando quieras, Nicolás. Gracias. Voy a pasar allí al Muy escenario. bien. Yo no sé si ustedes, pero yo me he emocionado. Me parece precioso, precioso y además más que necesario. Lo que yo voy a contar tiene ahí una salida. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! ¿Está libre para todo el mundo? ¿Eso lo puede ver cualquier persona? ¿Hay que venir a Córdoba? No. Lo puedes difundir por el mundo entero. Muy bien. Gracias por la invitación al Ayuntamiento de Córdoba. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde y gracias por venir. Lo que voy a contar yo esta tarde, lo llevo contando mucho tiempo. Algunos de los presentes dicen, hoy hace 23 años las diapositivas han mejorado, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Porque todavía es necesario y lo único que hago es aumentar el número de diapositivas y la información. Pactamos por teléfono y por internet que el título de la presentación iba a ser Salud y Consumo, qué podemos hacer por nuestra cuenta. Y yo tengo que primero reconocer que la parte que nosotros sabemos es una parte limitada de lo que significa exposición ambiental a contaminantes químicos, porque hemos dedicado todo este tiempo a una forma especial de contaminantes, que son aquellos que a algunos les sonará, los más iniciados, que son los disruptores endocrinos, un nombre complejo, ahora lo vamos a ver escrito y así aprendemos cómo se escribe, que son sustancias químicas que una vez dentro del organismo imitan a las hormonas, bloquean las hormonas y al final modifican el sistema endocrino. Es un tema preocupante porque la legislación y sobre todo la reglamentación europea, que es la más avanzada en el mundo, en torno a la exposición química, nunca había tenido el efecto hormonal entre sus pruebas obligatorias, lo que es mandatorio para que los compuestos químicos salgan al mercado. Se ha elaborado mucho en torno a las características carcinogénicas, la capacidad de producir cáncer,
mutación, daño en la reproducción o en el feto y el embrión, y hay una clasificación de los tóxicos que se llaman CMR, carcinogénicos, mutagénicos, reproductivos. Después hay los tóxicos agudos, que producen envenenamiento, que producen grandes desastres, pero el efecto hormonal rara vez se había considerado entre las cualidades de los compuestos químicos. Bueno, pues nosotros llegamos a esto y desde hace, esta es la presentación, a ver si paso bien, desde hace, pasan aquí pero no pasan allí. ¿Dónde está este hombre? ¿Podemos verlas allí también? Porque ahí sigue la primera. Avance página. Qué raro, ¿verdad? Quizá con eso, luego con el mando. Pues no lo sé. No. Lo arreglamos ahora mismo. Sí, por favor. Bueno, les decía, o les comentaba que una de las... lo que vamos a ver esta tarde es algunos ejemplos de exposición química fundamentalmente ligados a la alimentación. Y entraremos con el mundo de los pesticidas para seguir después con todo lo que es embalaje alimentario y componentes del alimento en su procesamiento, distribución, venta o preparación en la casa, y añadiremos después algo sobre agua, cosméticos y textiles, porque al fin y al cabo los contaminantes son muy parecidos en unos sitios y en otros. Para acabar con lo que el Parlamento Europeo decidió hace unos años, que debía de iluminar y guiar la acción en las decisiones europeas, que es el principio de precaución o el principio de cautela. Algo así como que ante la duda abstente, o mejor todavía, el proponente de cualquier acción es el que tiene que demostrar la inocuidad, no el sufridor demostrar el daño, que han sido las reglas del juego siempre. Nosotros tenemos que gastarnos el dinero del contribuyente para demostrar que aquello que se puso en el campo como DDT en el año 60 está asociado en el año 2015 con el cáncer de mama. Eso no es admisible y lo que nosotros necesitamos es cambiar esas reglas del juego sí o sí. ¿Hay posibilidad de que veamos las diapositivas? Han ido a buscar al técnico. Ah, de acuerdo. Disculpa, Nicolás. Es que es raro porque es la primera. Sí. Y debería de cambiar. Es tan sencillo como eso. Ahí cambian. Yo las cambio con la mano. Vale, un segundito. Tendría que darle proyección o algo, ¿no? Ahora. Bueno. Así, si le doy, pasan. Sí. Ahora está. Muchísimas gracias. Lo que es tener conocimiento. Bien. Empiezo la presentación desde hace varios meses. Esta es mi última presentación, todas están por ahí en Internet, y empiezo mostrando un pez. Cuando se lo enseño a los alumnos de medicina, le pregunto qué es esto, y me dicen todos, un pez. Cuando se lo enseño a los médicos endocrinólogos ya con otra capacidad adquisitiva, enseguida reconocen un rodaballo, ¿no? Pues ya saben lo que se come, ¿no? Pues bien, es un rodaballo. Y para mí la sorpresa es que el rodaballo de niño no es así, sino que de niño es un pez normal, que tiene lado derecho y lado izquierdo, pero que en un momento determinado de su evolución decide tumbarse en el fondo marino. Como se tumba sobre un costado, hay una enorme modificación de toda su estructura nerviosa y digestiva para que todo se oriente hacia un lado. No es un pez plano como la raya, sino que es un pez con cara derecha y cara izquierda que se convierte en pez plano. Pues bien, ese proceso de transformación se llama metamorfosis. Bien. Para mí la única metamorfosis conocida es la del renacuajo en rana, la que nos explicaban en la escuela, por la cual un anfibio se transforma en otro individuo adulto. Y si alguien me preguntara qué proceso o quién lidera la metamorfosis, y si hay alguien que le guste la biología, la zoología,
pues sí, diría, bueno, pues esto serán las hormonas, ¿no? ¿Y qué hormona? Pues yo pensaría, el cortisol, las hormonas suprarrenales. Pues nada más sorprendente que esto. Desde el año 1912 sabemos que la metamorfosis de los anfibios está liderado por la hormona tiroidea. Vaya, hombre, mira qué curioso. Este científico, Frederick Wundernach, describió en el año 1912 en Praga, tenía una pecera con renacuajos, le añadía extracto de secado de animales diferentes, de gato y de órganos de gato y de órganos de caballo, y solamente cuando le añadía extracto de secado de glándula tiroidea de gato o de caballo se producía la metamorfosis acelerada de esos anfibios. Y describió que probablemente el tiroides tendría algún componente tan importante para ese cambio. Lo curioso de todo, y esto me lo contaba una profesora, Bárbara de Menech, que es del Instituto de Ciencias Naturales de París y Legión de Honor de Investigación, dice, lo curioso es que lo publicó en Praga en 1912, el primer trabajo sobre la metamorfosis de los anfibios, y justo ese año un vecino suyo, que era el joven Franz Kafka, publicó La metamorfosis. Dice, no está documentado, pero seguro que bebían cerveza los dos juntos, uno le contaba sus experimentos con la pecera y el otro dijo, bueno, vamos a sacar al pobre Gregor en la metamorfosis. Bien, el caso es que han pasado 100 años y ahora sabemos que sí, que tanto la rana africana de uñas, como el fletán, como la platija, la acedía o el lenguado, que no son estos últimos peces planos, sino que se transforman, tienen un chute de subida de hormona tiroidea y de los receptores específicos de la hormona tiroidea y se produce ese cambio morfológico tan llamativo. Bueno, ¿y por qué nos interesa esto? Pues a mí me interesa porque yo estaba trabajando en cáncer de próstata, en el año 87. Me había ido a Estados Unidos con un montón de muestras de sangre de enfermos de cáncer de próstata para hacer allí mi experimento y hacer una becario Fulbright. Y era un problema nacional en ese momento, en Estados Unidos, la aparición de ranas con metamorfosis inadecuada. Cuando los niños acaban la primaria y tienen que hacer la disección de la rana, van a las charcas, a los arroyos tan frecuentes en el mundo salvaje americano y se iban con su rana a clase para hacer la disección. Y aparecían ranas con 3 patas, ranas con cola y se enunció un problema nacional de ranas mal formadas y se intentó ver cuál era la causa ambiental. Se enunció que podría ser la radiación solar, el efecto invernadero, la radiación ultravioleta, hasta que ahora mismo conocemos que en cualquier laboratorio de experimentación de zoología se puede producir la metamorfosis inadecuada y alterada con la presencia en el agua donde se mantienen los animalitos de un compuesto, que es el primero de una serie que vamos a nombrar esta tarde, que es el tetrabromo bisfenol A. No sé si les suena a ustedes lo que es un tetrabromo, pero prepárense porque hay como 20 nombres a lo largo y hay que saberlos. El tetrabromo bisfenol A es el retardador de la llama más frecuente en el mundo occidental. A ver, para que lo sepan. Está en el tejido adiposo de todas las granadinas. Y no puedo decir, como dicen los políticos, los granadinos y las granadinas, porque no lo hemos medido en los granadinos. Lo hemos medido nada más que en las señoras. En el tejido adiposo de todas las granadinas hay un surtido de tetrabromo bisfenol A y otros polibromados. Es esa molécula tan sencilla que es muy bien intencionada, componente de las tapicerías de esta habitación, del suelo de esta habitación y, por supuesto, de toda nuestra ropa. Porque nuestra ropa, que lo sepan ustedes o que lo sepáis vosotros, no arde. Todo tiene una etiquetita de flame retardant. Antes, cuando se prendía fuego en la mesa camilla, en el domicilio de una señora, lo primero que se prendía era el televisor, que explotaba como una bomba incendiaria. Desde el año 92, que Thomson incorporó los polibromados como retardadores de la llama en la electrónica, las cosas no arden. El televisor se carboniza, no echa ni siquiera humo, hasta que se hace una masa informe sin que nadie salga atufado. Bien, el problema, para los que les guste algo de la fisiología, esto tendrá... perfecto. Es que el tetrabromo bisfenol A son 2 anillos fenólicos con 4 bromos. Una molécula rara. A ver, hace 4 millones de años
alguien decidió sobre la Tierra que para comunicar los órganos hacían falta mensajeros químicos. Hoy los conocemos como hormonas. Y la hormona que parecía más crítica iba a ser una hormona inimitable, que nadie podía imitar. Y decidió la naturaleza que la hormona inimitable eran 2 anillos fenólicos con 4 yodos. No sé si ustedes saben algo o les gusta la química. El yodo es así de grande. Los radiólogos le damos yodo a la gente en vena y se le ven los riñones, porque es radiopaco. En otras palabras, la molécula de hormona tiroidea, que está allí arriba, es un auténtico monstruo único e inimitable, porque muy probablemente la naturaleza quería preservar lo más importante de cualquier ser humano, su inteligencia y su talla. ¿De acuerdo? Si te falta la hormona tiroidea desde el nacimiento, eres tonto, y nosotros lo llamamos cariñosamente cretino. No sé si es cariñoso el término. Y además, si te falta a la semana, te quedas chiquitito. ¿De acuerdo? No válido para ninguna de las funciones que un ser vivo tendría que estar presentando. ¿De acuerdo? Entonces, la hormona tiroidea ha sido un ejemplo de evolución desde la tortuga hasta la rana africana de uñas, hasta los humanos, para que hubiera un mensajero químico inimitable. 4 yodos que hay que buscar al mar. Hay que ir al mar a buscar el yodo. Hay que ir a comer de vez en cuando al mar para que tenga yodo. Y de pronto, en los años 60, alguien describe que otro tetrahalogenado, ¿se acuerdan de la tabla periódica? Flúor, cloro, bromo, yodo y azato. Otro tetrahalogenado tiene unas perfectas o magníficas cualidades como retardador de la llama. Y ahora nos encontramos en la terrible situación de que todos estamos expuestos a tetrabromo bisfenol A y que es un perfecto competidor de la hormona tiroidea. Esto se lo contaba yo a los endocrinos de tiroides en el Monte Higueldo en San Sebastián y me preguntaban, se levanta uno de los más ilustres, dice, lo que estás contando es muy serio, porque nosotros consideramos que lo que ocurre en el cerebro del humano entre el mes antes del nacimiento y los 18 meses de vida es una metamorfosis cerebral, perfectamente controlada por la hormona tiroidea. Y no teníamos ni habíamos considerado que pudiera haber interferencias sobre el desarrollo cerebral por contaminantes ambientales, que ya están en el cuerpo humano porque están en la tapicería. Bueno, pues le planteamos esto y empieza un movimiento importante de definir cuánta de la enfermedad del adulto está definida en la fase embrionaria y fetal. Es una nueva moda médica que se llama DOHD, Developmental Origin of Health and Disease, el origen durante el desarrollo de la enfermedad y la salud en el adulto. La determinación durante la fase embrionaria de qué vas a padecer cuando eres adulto. Y no se trata ni de mutación ni de ADN, sino simplemente de cambios sencillos, hormonales, durante la fase embrionaria que después tienen su representación en adultos. Para contárselo la historia una vez. De los miles de estudios que hemos hecho en estos 27 años o 32 años de disrupción endocrina, uno de los que más satisfacciones nos ha dado es el de la mala calidad seminal de los españoles. Los españolitos tienen muy mala calidad seminal. No es tan mala como la de los daneses, pero va cayendo y probablemente alcanzaremos sus niveles. Mala calidad seminal, la infecundidad de las parejas por culpa de la calidad o la mala calidad del semen de los machos. 34, 35 años que va. Bien. La hipótesis de trabajo que tenemos es que, a ver, la exposición ocurrida en los 40 días post-fecundación de ese individuo, es decir, cuando estaba en el vientre de su madre y su madre todavía no sabía que estaba preñada, determina su calidad seminal cuando tiene 34 años y no preña a nadie. Es decir, 30 años para darte cuenta de las consecuencias de aquella exposición. Pues todo el mecanismo, el entendimiento está descrito. Y entonces te plantea una situación muy crítica. Exposiciones inadvertidas de la madre embarazada tienen consecuencias dramáticas en el hijo, que es absolutamente normal.
pero tiene muy mala calidad seminal, porque la diferenciación de las células de Sertol y de Leydig lo ha conducido a esa situación. Bueno, pues ese es el papel y esa es la hipótesis de trabajo en la que estamos trabajando. A ver, el año pasado, en el foro de Davos, que es el foro económico, allí no se habla de humanismo ni de nada, allí se habla de dinero, de cuentas y de pagarés, tuvo la intervención estelar de Anthony Lake, que es el director ejecutivo de UNICEF. Se coloca delante del público, de Trump y sus amigos, y le dice: tengo una clave para que ustedes decidan en forma positiva protegiendo la salud infantil. Los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental modelan el futuro de los niños del mundo, determinan el futuro de sus países, sus economías y el futuro del mundo, económico del mundo. Dice, ya tienen ustedes una razón para pensar en niños, en infancia. Y la clave es que ya son conscientes de lo que ocurre, y este es uno de los mensajes más bonitos que se han dado en el último año. Lástima que los gobiernos como el nuestro lo hayan descafeinado y no se sepa dónde va, que se llaman los 1000 primeros días. Dice unos 1000 días, ¿qué son 1000 días? 270 de embarazo, más 365 del primer cumpleaños, más 365 del segundo cumpleaños de tu niño, 1000 días. Y dice este tipo, si preservas esos 1000 días de la violencia, le das una buena nutrición, le das estímulos positivos, como dice, amor, y encima evitas la exposición química ambiental, tienes un tipo que tiene un buen desarrollo cerebral y es competitivo. Y por supuesto, para ti, que es lo que venías buscando, al rico, ¿no?, a los de Davos, pues un tipo que es productivo porque es inteligente y competitivo, ¿no?, que es lo que se busca como máxima cualidad. Y llama los 1000 días. Viene esto, lo recoge el gobierno de nuestro país, de este país que tenemos, y entonces dice, ah, sí, qué estupendo. ¿Saben en qué se ha convertido? En la promoción de aditivos, suplementos alimentarios para los niños de pecho. Unas gotas que le das 3 veces al día y crecen más fuertes. Dices, pero ¿cómo puede ser tan simplista y un mensaje tan interesante que es el amor, la alimentación, la preservación de la violencia y de la contaminación como clave para el desarrollo intelectual del niño? Pero bueno, ahí tenemos una buena coartada. Aquí empieza la conferencia. Entonces, eso es el preámbulo para ver que tenemos un buen pastel por delante. Nosotros trabajamos en disrupción endocrina y se llama un disruptor endocrino, es traducción del inglés y no nos vamos a molestar porque tanto se ha traducido, pues ya está. Si decimos WhatsApp, porque decimos sustancia química exógena al organismo que tiene efectos sobre la salud de un organismo intacto o de su descendencia como consecuencia de cambios en la función endocrina. Por tanto, situaciones que no se han estudiado frecuentemente. ¿Y qué sabemos de estos disruptores endocrinos en estos 20 años de trabajo con disrupción endocrina? Pues hemos aprendido lo siguiente, que las fuentes de exposición a los disruptores endocrinos son universales e inadvertidas. Todos los que estamos aquí sentados, como bien decía la concejala en la presentación, tenemos residuos de compuestos químicos disruptores endocrinos, que ya se han incorporado a nosotros porque están presentes en la dieta. Ahora vamos a verlo. El problemilla es que la legislación europea y americana y de los países ricos en torno al riesgo y a los peligros de los compuestos químicos está hecha para compuestos individuales. Cuando estudian, por ejemplo, el residuo de un pesticida en un tomate y se determinan los límites máximos de residuo que puede tener ese tomate, los LMR, está hecho como si no existiera nada más que ese residuo en un tomate. Y le dice, pero tío, si el tomate ha tenido 7 tratamientos. No, es residuos individuales. Hombre, pero si el tomate está en la ensalada y va acompañado de la cebolla, el pimiento y la aceituna. No, es para el tomate. Pero si la ensalada era el primer plato y había un segundo plato y había un postre, se siguen midiendo los residuos y todos estamos tan confiados, todos, de que todo está bajo control, porque aparentemente los residuos de tal pesticida en tal tomate no superan los límites máximos de seguridad.
Dice, pero ¿y si le suman la cebolla, el pimiento? No hay manera. Lo que se llama en biología y en medicina el efecto combinado, o lo que se llama el cóctel, que es la palabra que se trata, no se considera en legislación. Hubo una lucha enorme para que el sistema de registro, el famoso REACH, lo incorporara, y la presión industrial, los lobbies en Bruselas impidieron que REACH considerara cualquier tipo de legislación basada en el efecto combinado. Bueno, las curvas dosis-respuesta son paradójicas, como ocurre en las hormonas, y fundamentalmente hay una crisis enorme. La toxicología reguladora, con la que estamos todos tan conformes de que es la que nos ampara, está hecha para quien la paga. ¿Y quién la paga? Los hombres blancos del primer mundo y ricos. Es decir, todo, el ideal es un hombre blanco, macho y bien situado. En el año 92 incorporó el libro Harrison de Medicina Interna, que es donde todos hemos estudiado, la primera vez un capítulo sobre mujer, para considerar que el hombre era diferente de la mujer en enfermedades. Y no me refiero a ginecológicas, sino en respuesta a las enfermedades. Es decir, que además de hombres hay mujeres. Y después, en el año 2010, se han dado cuenta que en términos de legislación hay unos seres humanos pequeñitos y bajitos que son los niños, terriblemente inmaduros. Pero no, lo que hacemos es, no hay límites para los niños, no se sabe, y como mucho reducimos. Si esto es bueno para alguien de 70 kilos, ¿cuánto será bueno para alguien de 7 kilos? 10 veces menos, dicen, cuando es una auténtica barbaridad. En otras palabras, el sistema en el que está basado nuestra regulación, y es de las más avanzadas del mundo, me refiero a la europea, hace aguas por todos sitios. Y hay organismos como la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, la famosa EFSA, completamente, es el organismo, se lo digo aquí, que no me oye nadie, más desacreditado científico de toda Europa, porque está completamente mediatizado, presionado e intervenido por opiniones de lobistas de todo el comercio y todo el mundo. Y le dice a los compañeros que van allí, pero ¿no ves que eso no tiene sentido común? Que eso hasta lo explicas en la escuela y te dicen que tienes unas enormes lagunas de conocimiento que no te dan libertad. Pues nada, seguimos todas las recomendaciones. ¿Qué hemos aprendido en estos 30 años? Lo que nosotros hemos estudiado en torno a disrupción endocrina son malformaciones urogenitales, el famoso caso de la criptorquidia o no descenso testicular, la mala calidad seminal, cáncer de mama, vamos a hablar mucho esta tarde de cáncer de mama. Ahora estamos en precocidad del desarrollo sexual, la atelarquia y la menarquia prematura en las niñas, la endometriosis, otro compañero tiene un estudio, un trabajo activo sobre endometriosis, la causa más frecuente actualmente de esterilidad en la mujer, cáncer de próstata en el hombre. A ver, de los asistentes a la sala, si hay algún sanitario, ¿alguien sabe decir cuál es la medicina más vendida en España con receta? La gente dice, los antidepresivos, para el colesterol, la insulina. ¿Se lo digo? La hormona tiroidea. La medicina más vendida en España es el Eutirox. La hormona tiroidea. Media España está hipotiroidea. Y todos pensando que eso será Dios, que nos ha castigado. Bueno, pues estamos, como la solución es sencilla, pues no hay alerta, no hay una alarma, porque como la medicina está en el mercado, no es cara, pues tenemos a 3.800.000 españoles tomando hormona tiroidea todos los días. Tenemos un problema enorme de fecundidad de la pareja, pero como la solución da dinero, que es las clínicas de reproducción asistida, en Granada hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias. Hay en todas las esquinas. Dice, pero ¿no te das cuenta que eso es una solución técnica y lo que tienes que ver es cuál es la causa? Nosotros tenemos una hipótesis, la exposición química ambiental durante la fase de embrión y desarrollo. Y por supuesto tenemos una hipótesis en tiroides, pero no se abordan las hipótesis porque la solución parece que es sencilla y no demasiado costosa. Muy bien, pues también tenemos desarrollo neuroconductual, y en desarrollo neuroconductual ustedes tendrían que ver cuando empezamos a hablar con nuestros partners y nos empiecen a hablar de déficit de atención e hiperactividad, dislexia, autismo, y dice, Dios, no me cuenten más cosas. Y empieza a sacar la lista de enfermedades que parecen emergentes y empieza a hacer el vínculo con la exposición
intrauterina a contaminantes y dices, Dios mío, vamos a ver si llegamos a poder probarlo, por lo menos a intuir que puede haber una causa ambiental. Y por supuesto las dos grandes epidemias del siglo XXI que son diabetes y obesidad. Los primeros disruptores endocrinos fueron pesticidas y aquí un recuerdo a Rachel Carson por su contribución a descubrir que el DDT no era tan maravilloso y la primavera silenciosa. Ese libro y esa acción tuvo tal impacto en Estados Unidos que la Agencia del Medio Ambiente, la famosa EPA, la EPA, se creó a raíz de la petición popular de que el Estado hiciera algo. O la de Theo Colbert, que fue la que sentó en el año 96 a todos los clínicos y le dijo, a ver muchachos, tenemos aquí a todos los ambientalistas con una evidencia dramática de efecto en especies animales de la contaminación química de causa hormonal. El oso del Mar del Norte, el alligator de Florida, el águila calva, el pingüino de no sé dónde, todos animales exóticos, todos están jodidos. Y mira a los médicos y les dice, ¿y con vosotros no pasa nada? No se refiere a los médicos, sino a los pacientes. Digo, ¿no hay nada? Año 96, viene Europa y lo cuenta en Inglaterra. Y entonces en el año 96 se enuncia por parte de la Unión Europea, año 96, chicos, tenemos un problema. Habrá que ver cómo tratar el problema este. Bien, nosotros hemos trabajado mucho en pesticidas antiguos. Nos dicen que los pesticidas antiguos ya están prohibidos y no tienen ningún interés, pero de todas maneras, como los determan están en el tejido adiposo de todos nuestros pacientes, pues los seguimos midiendo. Para quien piense que los tiempos pasados fueron los buenos y ahora es cuando hay un desmadre, yo utilizo siempre esta diapositiva que encontré entre las cosas de mi padre, que en paz descanse. Mi padre se compró un chalet a 4 kilómetros de Granada, eso que pasa en Granada, creo que en Córdoba pasa también, ¿no? Como hace mucho calor, nos vamos todos a 4 kilómetros y decimos, aquí hace mucho más fresco, hace el mismísimo calor, pero bueno, uno está en la Zubia y está a 5 kilómetros de Granada y dice, ¡ay, qué bien el verano en la Zubia! Vale. Y se compra un chalet y tiene un tipo que viene a cultivar patatas. Nosotros hemos comido las patatas de Cájar, que es como se llama el pueblo, pensando que aquellos sí que eran patatas, años 60, años 70, eso sí que son patatas, no lo que venden en el supermercado ahora. Bueno, pues me encontré este papel de mi padre que pone, gasto hecho a don Francisco Olea, una factura por arreglos de los salideros de Laza, 152 pesetas, 10 chiquillos en las papas, 26 pesetas, 260 pesetas, y de pronto leo aquí, 2 veces Gesarol, 35 pesetas. Me voy corriendo a internet y me entero que el Gesarol es el DDT para el escarabajo de la patata. Primera noticia. Voy y le pregunto a mi familia, digo, ¿y esto? Dice, los porvos de las papas. Así como me dijeron, los porvos de las papas. Lo que había que echarle a las papas. Digo, ¿estos son las patatas del pasado? Esas que están en mi casa, que parecen como la patata primigenia, como eso, la patata más buena. Pues eso es nuestro pasado. Estos son los años 60. Es decir, que cuando todos estos chicos de la alimentación del pasado empiezan a hablar de ir a los tiempos pasados, o nos vamos al siglo XVIII, o al siglo XVII, o el Paleolítico, o lo que tenemos es una historia de exposiciones muy antiguas. Bueno, el caso es que, como nos dice que ahora los agricultores no usan pesticidas, viene una nueva becaria de Brasil, que había estado allí 7 años, y le digo, Carmen, tienes que revisar todo esto de los pesticidas, porque yo cada vez que voy a una conferencia de agricultura me dicen, ¿pero de qué estás hablando? Si aquí ya no se consumen pesticidas, ¿no ves que estamos en la lucha integrada biológica? Se va Carmen a Eurostat y me prepara esta diapositiva. Ventas de pesticidas por toneladas en Europa, datos oficiales. Tope guay, España con 78.800 toneladas de pesticidas. Le sigue Francia y le sigue Alemania. Y digo, Carmen, te estás equivocando, porque los comprarán, pero no lo usan. A mí me han prometido, me han jurado en todos los foros que voy, desde Almería hasta Córdoba, que aquí ya no usa nadie pesticidas. Bueno, pues compramos 78.000 toneladas, somos el número 2 en fungicidas, el número 3 en herbicidas, léase glifosato, y el número 1 en insecticidas. Entonces, esa historia de que
¿Ya todo ha cambiado? Porque a mí me habían hecho desistir de que hablara de pesticidas, porque parecía un tipo anclado en el pasado. Pero si somos el número 1 de consumo. Bueno, ya, entonces digo, bueno, tenemos todavía tema, todavía podemos trabajar, tenemos tema para rato. Y digo, vamos a ver, 78.000 toneladas, entre 46 millones, tocamos a medio kilo de pesticida por persona. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las cuentas. Y me dicen, no, las cosas no son así. El 4,6% de la superficie de la península ibérica se come el 50% de las 78.000 toneladas. Es decir, 40.000 toneladas se administran para solo el 5% de la superficie de España, que es donde se cultivan frutas, hortalizas y verduras. Es decir, que no se echan pesticidas en lo alto de la Sierra de Gádor, se echan en el ejido. En otras palabras, hay gente con una altísima exposición. Yo siempre utilizo como ejemplo de altísima exposición pues, nuestro laboratorio experimental. Nosotros no necesitamos ni ratitas ni conejitos. Si tenemos una caja de 27.000 hectáreas de plástico donde entran 70.000 personas. Dice Pedro Duque, ahora fíjate qué oportuno, no había querido que ahora el ministro de los chalés, dice Pedro Duque que es mentira que se vea la muralla china desde el espacio. Lo único hecho por el hombre o la mujer que se ve desde el espacio es el ejido. Porque cuando pasa la nave por encima de Almería refleja el sol y parece un espejo. Bueno, pues ahí hay un buen laboratorio para explicar qué es lo que está pasando. Sabemos que hay muchos envenenamientos. Los envenenamientos tienen protocolos de tratamiento los mejores del mundo. Los médicos del Hospital de Torrecárdenas, del Huerca-Lovera, de Níjar, ya se han especializado y de elegido en tratamientos y que no se le muere nadie. En algunos casos, en la exposición profesional, se la quiero enseñar aquí porque me llamó la atención, me invitaron a una conferencia en Albacete. Y de Granada a Albacete hay que pasar por los cerros de Úbeda, esos son los famosos cerros de Úbeda. Bueno, y estaban parando en la carretera porque estaban haciendo un tratamiento. Me bajo con mi máquina de fotos y no sé si lo ven aquí, hay una avioneta fumigando o tratando el cereal y hay aquí un señor con una bandera. Cuando pasa la avioneta por encima, el hombre se sujeta el sombrero, lo fumigan, la avioneta da una vuelta en el aire, él se desplaza 20 metros a la derecha y la avioneta vuelve otra vez a por él. Lo enseño en Granada y me dice el epidemiólogo, si tú estás interesado en investigar los efectos de los pesticidas sobre salud humana, busca a ese hombre. Yo lo traté de convencer, digo, no, me ha dicho que se cambia con el piloto, ¿no? Y un día pilota uno y otro día coge la bandera el otro. Mentira, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso es exposición profesional y a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la exposición de la población. ¿Qué sabemos de la exposición de la población agrícola? Pues fíjense, esto es un dato español coincidente con el dato europeo. Los agricultores españoles tienen mayor probabilidad de morir de cáncer que el resto de la población trabajadora, algo harán. Cuando se refiere a tumores cerebrales, cáncer de cerebro, tumores cerebrales, cáncer gástrico, cáncer de estómago, leucemia, linfoma no Hodgkin, cáncer de próstata y cáncer de testículo. Anda, los agricultores llevan... Hipótesis, el uso de compuestos químicos, el que muchos de ellos son mecánicos y se pasan el día con el tractor y se exponen como si fueran mecánicos profesionales. El caso es que hay una mayor probabilidad de muerte para los agricultores. Y le decimos, ¿y cáncer de mama? ¿Se mueren más las agricultoras españolas que la población general de cáncer de mama? No lo sabemos. La actividad laboral de la mujer no está bien recogida en los certificados de defunción. Uno puede haber trabajado toda su vida en agricultura que no lo sabe. De todas maneras, Gonzalo López Avente, que es el que se acaba de jubilar y es el epidemiólogo que ha hecho todo esto, decía que ha hecho unos mapas de distribución de incidencia y mortalidad de cáncer en España que son de mucho interés. Y se los enseño aquí. Quien quiera verlos, antes eran difícil porque tenían 40 megas, simplemente pongan en internet mortalidad por cáncer por municipio en España y les salen los mapas para todas las enfermedades. ¿Muy bien? Esto es la distribución de mortalidad por cáncer de estómago, que es un cáncer de agricultor, en España. Rojo malo, no tiene equivocación, rojo malo, verde bueno.
Pues cuando uno ve la distribución, el normal, la media es el amarillito, verde que hay menos, Córdoba está en verde, pero hay unos sitios donde la gente se muere a chorro comparativamente con un exceso de mortalidad por cáncer gástrico. ¿Y qué es lo que está pasando en Castilla la Vieja, como decíamos nosotros? Ahora se llama Castilla León. ¿Qué pasa en Castilla la Vieja? Pues hay varias hipótesis. Una, la contaminación por arsénico natural que hay en el río Duero o en el valle del río Duero. La segunda, que se enuncia también, el que estos señores meten los salchichones en la chimenea, es decir, curan con humo, y eso genera toda la serie de sustancias que producen cáncer, fundamentalmente cáncer gástrico. Yo cuando Gonzalo López Avente me enseñaba esta diapositiva, digo, Gonzalo, ¿y no te parece a ti que esto es la denominación de origen del vino tinto en España? Sí, parece el vino tinto, está aquí Valdepeña, está el Ribera del Duero, está Zamora, está en La Rioja, está el Penedés. No, 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 son los ahumados, ¿vale? ¿Quién se va a meter con el vino? Pero el caso es que estos datos, que se los quiero enseñar, se han reproducido en el año 2014, se hacen por macho y hembra, hombre y mujer, y las variaciones estacionales de un momento a otro, de unos años a otros. Y esto me sirve a mí para acabar esta parte de la presentación, ¿no? Que está aquí. A ver, chicos, señores, en términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. Otra, se lo digo. Cuando uno hace todos los estudios para ver de qué va a enfermar uno, el mayor determinante es el código postal. ¿Cuál es Córdoba, capital? 14. ¿014? No, 14. 14, Córdoba es la C, 14000, ¿no? Pues el código postal de Bujalance, de Montoro, determina más, incluso de la capital, de qué vas a enfermar que cuando te hacen un análisis genético. Y están empeñados todos los días en el telediario que la clave está en tus genes. ¿Cómo la clave en mis genes? Si eso no lo puedo cambiar. La clave está en qué me expongo, qué como, qué bebo y cuáles son mis hábitos. El código postal acierta más que el código genético. Bueno, seguimos. La agricultura intensiva en el sur de España es un problema de exposición, pero a nosotros nos interesa mucho, y aquí estamos para eso, el residuo de pesticidas en alimentos. Las cosas siguen como hace 15 años, 13 años. El 65% o el 60% de las verduras, frutas y hortalizas que comen los europeos no tiene ningún residuo de pesticidas. El 36% tiene alguno, pero dentro de la legalidad, ese LMR que está definido para los residuos. Y solamente un 4% tiene alguno de ellos por encima del límite máximo de residuos. Desafortunadamente, el estudio o esto está hecho para compuestos individuales y uno no sabe cuánto residuo aporta el desayuno, almuerzo y cena. Nos interesa la derivación de pesticidas a jardinería y el uso abusivo de los pesticidas en medio ambiente, o nos interesa en los pesticidas en aplicaciones farmacológicas. Esta es Teresa cuando tenía 4 años o 3 años, nos avisaron del colegio que había piojos y nosotros como buenos padres fuimos a la farmacia y compramos una medicación para los piojos que decía, aplíquese una vez cada 15 días. Nosotros como buenos padres la afeitamos la cabeza y se lo aplicamos todos los días durante 15 días. ¿Saben qué era la formulación del antipiojos? Lindano. Pesticida organoclorado persistente, lipofílico y disruptor endocrino. Prohibido en agricultura, pero en la repisa del cuarto baño de mi casa porque a alguien se le olvidó de decir que había también aplicaciones farmacológicas. O como esta más antigua, de una tarjeta postal de esas que se encuentran en la calle, que dice higiene y precaución, colonia con DDT, elimina la caspa y ahuyenta los piojos. Si uno recuerda que su madre le puso alguna vez colonia Cruz Verde con DDT, pues ya sabe cómo pudo ocurrir parte de su exposición. En cualquier caso, que nosotros nos metimos a estudiar qué relación tenía esto con cáncer de mama. Había una historia de que la primavera silenciosa de Rachel Carson había traído en los años 2000 la gran epidemia de cáncer de mama.
¿Por qué digo epidemia de cáncer de mama? Porque el cáncer de mama en un sitio pristino como es Granada, donde no hay industria, donde no hay nada, aunque la gente que se monta en el metro y que se baja del metro, el cáncer de mama aumenta al 2,6% anual. Digo Granada porque tiene registro del cáncer, el único registro del cáncer andaluz que lleva funcionando desde el año 85, pues se empeñó una oncóloga, es el de Granada. 2,5% anual de aumento del cáncer de mama. Nosotros quisimos ver si entre las miles de piezas que tiene el puzzle de cáncer de mama había alguna relacionada con la exposición laboral a compuestos químicos, pesticidas. Esto es como un enorme puzzle. ¿Qué pieza es la más importante en el puzzle? Pues todas, si te falta una no lo acabas. Y separamos todas las piezas del puzzle que tienen el mismo color, a ver aquellas que son de color rojo, pues en este caso aquellas que significan exposición hormonal. Hicimos el estudio, reclutamos a 400 mujeres de cáncer de mama y a 400 del mismo pueblo, pero sin cáncer de mama, que venían por otras razones al hospital. Le analizamos un montón de cosas, hicimos todos los estudios y analizamos los factores de riesgo. Para explicar los factores de riesgo he hecho esta diapositiva que se llama la Lotería Nacional. Quien tiene más factores de riesgo, lo que tiene es más papeletas de la lotería. Si uno tiene 80 papeletas de la lotería, tiene mayor probabilidad de que le toque, pero puede que no le toque. ¿De acuerdo? Y uno puede que no tenga nada más que una papeleta y que le toque. ¿De acuerdo? Pues los factores de riesgo son así, son numéricos. Y cada una de las cosas que hace uno en su vida le da papeletas, pero puede también deshacerse de papeletas. Pues bien, volviendo atrás, ¿saben cuál es el mayor factor de riesgo de tener cáncer de mama en la provincia de Granada? Ir a la universidad. Cuando contamos esto, decimos nosotros que somos tan impopulares y encima cuentas esto, pues ya hasta la rectora viene y dice, ¿pero qué dices? Bueno, pues ir a la universidad. ¿Cómo vendemos nosotros esto? Porque nosotros queríamos que hubiera tenido cáncer de mama una señora que estaba destripando terrones detrás del marido todo el día y echándole polvo a los tomates. No, la mayor causa de cáncer de riesgo es ir a la universidad. Y decimos al epidemiólogo, ¿y esto cómo puede ser? Dice, porque tenéis gente que ha soltado papeletas. ¿Y cómo sueltas papeletas de tu riesgo? ¿Se lo digo? Preñándote antes de los 19 años, teniendo 5 hijos y acumulando 36 meses de lactancia. Decimos, eso no lo podemos contar nosotros. Nosotros no podemos ir al instituto a los 19 años diciendo, chicas, es vuestra última oportunidad de perder papeletas, porque el AMPA nos mata, ¿no? Decimos, entonces, ¿y cuál es la explicación de esto? Porque la clave es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nuestra hipótesis de trabajo, está aquí en amarillo, en rojo, era que papeletas te da, a ver si se lo explico bien, el tener compuestos químicos hormonalmente activos acumulados en el tejido mamario. Se lo medimos a todas las mujeres, a las 800, y aquellas que tenían más porquería acumulada en la mama, tenían mayor riesgo de cáncer de mama. Aquellas que tenían menos, no tenían cáncer de mama. ¿Saben cómo se quita la porquería de la mama? Pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Te quedas, después de 5 hijos y 36 meses de lactancia, te quedas limpia como una patena. Porque todo lo que ha ido acumulando, que tiene un efecto tóxico hormonal, ha desaparecido. Y le decimos, bueno, ¿y esto cómo lo vendemos ahora? Porque la clave está en esto, en la transferencia materno-infantil. Otra papeleta. La mejor manera de limpiarse es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Vamos a los libros antiguos de los años 60, antes de la biología molecular, cuando los médicos se dedicaban a hacer cosas de observación, y nos enteramos que el primogénito, y yo soy el quinto, el primogénito se lleva el 60% de la porquería que la madre ha acumulado. Qué pobre hijo. Los primogénitos que se apañan. Y entonces empezamos a hablar de la transmisión de los riesgos, a ver, no genética. Aquí no hay genes. Aquí lo que hay es que tú transmites los riesgos a tu hijo porque lo estás exponiendo a lo que tú te has expuesto. Bueno, cuando publicamos todo esto hace años, el gran problema era que parecía que, de alguna manera, las granadinas estaban muy contaminadas.
la media de compuestos químicos era 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs, 15 dioxinas, 8 bifenilos polibromados, 11 ésteres de PBBs, y parecería que es que estábamos en un sitio realmente complejo. Lo que pedía la Administración es que le dijéramos, a ver si se cree, ¿cuál de esos productos era el malo? A ver, ¿pero había encontrado una asociación entre el DDT y el cáncer de mama? No. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál de ellos es peor que el otro. Porque lo que produce el efecto es el cóctel. Y todos están en dosis relativamente bajas, que a ti te da cierta tranquilidad. Pero es el efecto combinado lo que está produciendo el daño. Bueno, afortunadamente, cuando hicimos esto, estaba la ministra Narbona de ministra y se analizó junto con otros 27 ministros de la Unión Europea los niveles de compuestos químicos en sangre. Los ministros no se les conoce ninguna actividad laboral, son ministros, no tienen ninguna actividad de riesgo. Bueno, pues los ministros tienen el 100% de los ministros en Bruselas tienen 22 PCBs, anda, como las granadinas. El 100% tienen DDE, el mayor metabolito del DDT. El 100% tienen hexaclorobenceno, el 100% tiene el retardador de la llama polibromado, el de las tapicerías. El 100% de los ministros tiene en sangre circulando un compuesto tiroideo que viene de la tapicería. Bueno, el 93% tienen hexaclorohexano, lindano, el 75% tienen plástico de las sartenes antiadherentes y el 79% tienen talatos de los perfumes. Todos esos son disruptores endocrinos. Lo presentan y dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Pues eso es la situación actual que tenemos. De hecho, ¿cómo vamos de tiempo? Pues la verdad es que sí, no lo tengo. Voy a pasar rápidamente a componentes alimentarios y después ya acabamos, ¿no? Sí, un momento más. Componentes de envase alimentario. Nos interesa mucho no solamente el residuo de compuesto químico en el alimento, sino lo que se le añade en su procesamiento o en su empaquetamiento, el food packaging. Ahora sabemos hasta de food packaging. Pues lo que empezamos hablando es de que algunos plásticos pueden ser tóxicos. A mí me interesa fundamentalmente este plástico tóxico. A ver, ¿alguien sabe, ha estado alguna vez en Castelldefels? Cuando lo cuento en Cataluña, dicen Castelldefels, esto será entre Altafulla y La Manga, no, Castelldefels está en Granada, ¿vale? Y en Castelldefels hace 2 años vino un cachalote a morirse. Y dicen los ambientalistas, estos románticos, estos grandes mamíferos marinos que cuando ya buscan la muerte se aproximan a la costa. Bueno, el pobre mamífero marino se había comido 27 kilos de plástico de invernadero. Se murió de una indigestión. Porque, según dice el experto, se creen que son calamares. Y va el pobre con la boca abierta diciendo, ¿cómo me he puesto de calamares hoy? Pues al final, esto es lo que le sacaron de la tripa. Cuando vean eso, se ha muerto una orca marina, pidan la autopsia, por favor, a ver de qué se ha muerto. Bueno, pues esto es un ejemplo llamativo. Nosotros tenemos también exposición a plásticos y en algunos casos podemos vincular la enfermedad. Y le voy a poner aquí algunos casos. Los biberones de policarbonato, las latas de conserva con recubrimiento interior epoxi, los tickets térmicos de caja, las sartenes antiadherentes, las botellas de plástico PET, las cajas de pizza. Todo esto lo hemos publicado y les ayudo porque podemos identificar en algunas ocasiones el plástico leyendo el numerito que hay dentro del triángulo de reciclado. Pero no sirve de nada, no sirve de nada, porque ese es el plástico mayoritario que orienta en la planta de reciclado en qué cajón hay que echarlo. No está hecho para informar al consumidor, está hecho para que el que recicla diga, esto es policarbonato, esto es poliestireno y esto es polipropileno. ¿De acuerdo? Pero no puede saber el consumidor qué aditivo lleva ese plástico. La Unión Europea sí puede saberlo y ¿quién sabe de los asistentes a la sala que los biberones de plástico con los que la gente joven se ha alimentado o con los que nosotros hemos alimentado a nuestros niños están prohibidos en Europa desde el 30 de junio del 2011? Todos esos biberones que hemos servido una vez y otra vez pensando que hirviendo esterilizábamos y que aquello era maravilloso y que el polvo
blanco que había dentro de la olla donde hervíamos era la cal? No, era bisfenol A, un compuesto hormonalmente activo estrogénico que está terminantemente a la baja en Europa en su prohibición. Y entonces, el 30 de junio del 2011, los ministros de la Unión Europea prohibieron de forma taxativa, de forma inmediata, que se siguieran vendiendo biberones de plástico policarbonato en las farmacias y en los establecimientos del ramo. Ahora todo es BPA free, porque el bisfenol A es un gran disruptor endocrino. Es estrogénico, desde que se demostró su actividad en el año 38, a ver si lo digo otra vez, en 1938. Y hemos tenido que esperar al 2011 para que los niños no mamen todos los días su dosis de estrógeno. En el año 95 publicamos el recubrimiento interior de las latas de conserva, lo que se llama el interior cerámico o porcelánico o el interior blanco, es una resina epoxi y por tanto bisfenol A. Se ha ido a la baja reduciendo, a ver si está aquí, y el 13 de febrero del 2008 definitivamente dice la Unión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ya saben, la EFSA, el mayor desacreditado de todos los organismos europeos, revisó la información científica y actualizó el dictamen sobre el BPA a la baja en 2006, en 2008, en 2010 y en 2011. Y en el 2018 decide que, no obstante de lo dispuesto, no se permitirá el BPA desde los barnices o revestimientos aplicados o materiales y objetos destinados a entrar en contacto en comidas para lactantes en cualquiera de sus formas. Se ha suprimido el BPA para cualquier alimento infantil, porque no hay derecho que sigamos alimentando a los niños con una dosis diaria de BPA, que es estrogénico, aquí y en Estocolmo. Y hemos tardado, nosotros lo publicamos en el 95 y ahora ya se ha prohibido en los niños de menores de los lactantes, para los lactantes. Y dentro de 2 años será para los de 7 años y después será para las embarazadas. Y le dices, pero tío, sinvergüenza, ¿no te das cuenta que la evidencia de actividad hormonal ya la conocías en 1936? Que no hay más evidencia y lo único que hay es la presión por no eliminar del mercado determinados compuestos por el beneficio económico del que lo vende. Pues en esa guerra estamos. Y hay que esperar cada 5 años a que revisen a la baja. Bueno, ¿quién sabe de los asistentes a la sala que una de las mayores fuentes de exposición a bisfenol A es el papel térmico? Los recibos que lleváis en la cartera y que cuando va a Zara a devolver los pantalones, resulta que hay un polvillo blanco y ha desaparecido todo. Eso es bisfenol A. 3 diputadas en la Asamblea Nacional Francesa van en el año 2013 y le dicen a sus compañeros diputados, porque se dedican a esas cosas, no como los nuestros, que se dedican a ver si tienes el máster o no tienes el máster. Allí van y le dicen, habéis prohibido el bisfenol A en los biberones. Bien por vosotros. Ahora vamos a prohibir la exposición de miles, de cientos de miles de mujeres jóvenes que trabajando como cajeras en los supermercados manejan kilómetros de papel térmico todos los días. Se hacen los estudios de exposición térmica, inhalatoria y contaminación alimentaria y se dan cuenta que orinan BPA. Y en el año 2014 se prohíbe el BPA en Francia y el papel de Francia es todo BPA free. Y no pasa nada. Y cuando lo prohíbe Francia en el 2014, Europa dice, ¿cómo lo va a hacer un país de forma unilateral? Y dice Francia, haciéndolo. En España tendremos que esperarnos al 2020 para que se prohíba. Dice, pero es que las españolas son realmente diferentes de las francesas. Es que una chica joven, preñada, trabajando en un supermercado y manejando kilómetros de papel y exponiéndose dérmicamente, ¿no tiene los riesgos de la francesa? Pues habla en el ministerio, aquí no se puede hablar en el ministerio porque como cambia el ministro, la santa ministra cambia cada 7 meses, cada 8 meses, cambia uno, la sientas, le cuentas, le explicas y cuando ya parece que se ha dado cuenta, ponen a otra. Como aquella que vendía cadmio en los fertilizantes. Bueno.
se lo explica y dice, no, ya para el 2020. ¿Pero a santo de qué? 6 años más de exposición cuando está aprobado. Bueno, nosotros les he comentado que no tenemos animalitos, tenemos personas. Y tenemos un estudio importante que lleva ya 17 años de 3.600 madres que nos dieron su placenta y sus niños. Bueno, la placenta nos la dieron y los niños nos dejaron que los viéramos entre Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada. Es lo que se llama la cohorte INMA. Hay muchísima información en Internet, infancia y medio ambiente. Y con esos datos de esos niños sabemos que el 100% de los niños de 4 años y el 100% de las madres en el segundo trimestre orinan todos los días bisfenol A. Cuando lo publicamos, enseguida nos dicen, lo normal, le decimos, no te admito que digas que es normal mear plástico. Y dicen, bueno, es lo mismo que orinan los alemanes. Y entonces, como no puedes decir lo normal, se han inventado la sutileza de reference values, los valores de referencia, para no decir de normalidad. Son los valores de referencia para comprobar si un país mea más o menos que otro de plástico. Y ya tenemos el pastel. Todos los niños mean bisfenol A y estamos esperando que la Virgen de... ¿Cuál es la Virgen de Córdoba? La salud. La Virgen de la Salud, muy apropiado, nos proteja mientras que llega la administración. Bueno, el problema de las sartenes. ¿Quién sabe de los asistentes a la sala que el plástico de las sartenes se conoce en el mundo médico como obesógenos, compuestos químicos que interfieren con el metabolismo en el organismo y favorecen la obesidad? Estuvimos la semana pasada en Viena con la presidencia de Austria de la Unión Europea y asistimos al solemne día en que se abrió la veda de los perfluorados. Ya todo el mundo puede hablar mal de los perfluorados. Estas cosas son así, la evidencia científica se va acumulando hasta que ya el político dice, Dios, es verdad, vamos a ver qué hacemos con los perfluorados. Entonces ya ha empezado la caza de los perfluorados. Y cuando uno va al Corte Inglés o a cualquier sitio elegante, ve todas las sartenes para la gente normal que valen 10 euros y un altar con unas sartenes allí que suben hacia el cielo que valen 35, 40 euros. Y uno no sabe por qué se va a comprar una sartén tan cara. Y sí lo saben ustedes, porque pone no PFOA. No PFOA. Es decir, sin perfluorado. Entonces, como ya está en esta conferencia, pues va y se compra la sartén, porque dice, es que las sartenes de mi casa ya se ve el metal, de tanto hacer tortillas francesas por la noche, ya se ve. ¿Dónde estará el plastiquillo de las sartenes? Circulando en sangre y contribuyendo a tu obesidad. Se conocen esos perfluorados y ya se puede decir públicamente, porque hasta la EFSA se ha enterado, como obesógenos. Bueno, pues ahora las sartenes son sin perfluorados y todo es free of PFA. De los talatos paso rápido, porque conocen seguramente más que nosotros. Están retirados como ablandadores del plástico en la campaña aquella de tetinas, mordedores y chupetes ablandados con talatos prohibidos en el mercado. ¿Y qué pasa con el PET? El PET es la famosa botellita de agua. ¡Alguien! A ver, si está asustado. Alguien se ha empeñado en convencernos de que lo que sale del grifo es malo. Es malo. Y lo bueno es una cosa que yo te vendo en una super botellita que tú puedes llevar todo el día y pasarte todo el día en clase mamando como si fuera imprescindible que tú tomaras sorbitos de agua cada 10 minutos. Yo veo Big Bang Theory. ¿Lo ven ustedes? Pues hay siempre uno de ellos que probablemente estará pagado por la compañía de plástico, que siempre hace lo mismo. Se acerca, abre el frigorífico, coge una botellita y hace... Es decir, esa necesidad continua de estar tomándose un traguito de agua de una botellita de cuarto de litro de plástico. Bueno, pues empezamos, viene una becaria de Sevilla, decimos, es sevillana, se va a enterar, por haber venido a Granada. Bueno, la mandamos a comprar 29 marcas diferentes de plástico, de botellas de 1,5 litros de plástico, de las que hay en el mercado granadino habitual. Las extrae,
Hacemos todo, hace su tesis doctoral, publica en las mejores revistas y nos enteramos que el 80% de las botellas de agua en el mercado de Granada, no sé, en el de Córdoba, son estrogénicas, tienen actividad hormonal estrogénica, y el 45% antiandrogénica. Lo publicamos y decimos, esto va a ser revolucionario, la gente va a tirar las botellas de agua y se van a echar al cristal. Lo único que tuvimos fue una visita de... A ver si está aquí. No, primero este comentario. Dice el editor de la revista, algunos científicos opinan que no hay que ser alarmistas, es necesario ser prudente en las conclusiones. Y nosotros añadimos, ¿y por qué no ser prudente evitando las exposiciones? Y dice el roto lee el trabajo y lee, y dice, algunos alimentos pueden ser tóxicos. En caso de observar alguna reacción adversa, haga como que no ha notado nada para no alarmar a otros consumidores. No vaya a ser que no sea verdad. Vale. Pero lo mejor de todo es que recibimos un inside visit, una visita del lobby productor del PET, que es el plástico 1, de Europa. Nos visitan, vienen allí, todos trajeados. Ah, sí, sí. Probablemente hay algún error en su trabajo, porque el PET no es hormonalmente activo. Nos mandan un PET en una bala de acero inoxidable sacada ante notario en la fábrica, lo ensayamos y no es activo. Decimos, entonces, ¿cómo que el agua es hormonalmente activa? Dice, porque probablemente será activo algunos de los 600 componentes con los que el fabricante de la botella fabrica la botella. 600 componentes. Sí, 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 claro, la botella tiene acelerante, antiespumante, antidegradante, antioxidante, antiozonante, agentes de soplado, agentes de acoplado, retardadores de la llama, plasticizers, bisfenol A, agentes de procesado, estabilizadores de la radiación ultravioleta. ¿Cómo va a aguantar en la playa, en Torrenueva, una botella de zumo en la radiación solar si no llevo un filtro ultravioleta? ¿Cómo va a aguantar a tu niño moviendo una botella de Coca-Cola de 1,5 litros a una atmósfera de presión durante 1 hora y no estalla? Todo eso son aditivos del plástico que además es multicapa. Y nos explican que los plásticos son polímeros complejos con toda una serie de aditivos que modifican sus características. Y alguno de ellos puede ser el que está contaminando el agua. Decimos, ¿y eso cómo lo puede saber el contribuyente? No lo sabe. No hay manera de saberlo. Y entonces nosotros nos vamos al municipio, ayer estábamos en Archidona, hoy en Córdoba, la semana pasada en Cádiz, y nos dicen los del ayuntamiento, nos estamos gastando un gran presupuesto del contribuyente en que llegue agua potable a los grifos de las casas. Y vamos a procurar que mantenga las mejores condiciones de potabilidad y de calidad. Ese es el agua que hay que beber. Tiene, se lo aseguro, mucha más seguridad, porque hay mucha más responsabilidad detrás que con esto de los plásticos. Porque si hay una alarma, dicen, ojo, tenemos una contaminación por nitratos, tenemos un asunto con no sé qué, y dan la alarma y se pone toda la maquinaria en marcha para asegurar otra vez la calidad del agua. En nuestro laboratorio, el control negativo de actividad hormonal es el agua del grifo. Ni siquiera podemos utilizar el agua Miliq. No sé si alguien sabe lo que es. Todos los laboratorios es una gran máquina de plástico que esteriliza y desioniza el agua porque es agua especial de laboratorio. No la podemos utilizar porque es fundamentalmente plástico. Tenemos que buscar los antiguos doble evaporación con calor, porque los demás son de plástico. Bueno, ya para acabar, y dice el hombre, tengo una noticia. Usted sabrá que 1/3 del plástico de Europa se recicla. No, no lo sabíamos. Dice, sí, sí, las botellas de Europa, ahora sabemos que desde el 1 de enero, ¿lo saben alguien? Que desde el 1 de enero no admite China plástico de Europa. Dice uno, ¿por qué habrán empezado ahora con la historia del plástico si llevan 30 años? Desde el 1 de enero China ha dicho, no queremos plástico reciclado de Europa. Quedan todavía otros. Bueno, dice, el plástico de Europa se recicla 1/3 y vuelve a Europa como material reciclado. Y digo yo inocentemente, ¿para hacer más botellas?
Dice, no, el PET reciclado viene como fibra para hilatura, como telas. Digo, ¿cuál es el PET para las telas? Dice, el poliéster. Yo que llevaba mi traje de Dustin, que es el único que tengo, saco la etiqueta del Dustin y dice 75% poliéster. Y le digo al inglés, ¿estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros? Me dice, muy probablemente. Con eso nos estamos vistiendo, con botellas de Coca-Cola de 2 litros recicladas. Y me dice el inglés, pero vienen con sus aditivos. Digo, ¿qué aditivo tiene mi traje? Polibromados para que no arda, perfluorados como el de las sartenes para que cuando me cae una tapa en el bar, digo, anda, ni moja. Claro, si es PET. Todos los metales que están prohibidos en todo el mundo mundial, el cromo, el cadmio, el plomo, el antimonio, son los colores de la ropa. Y todos callados. Los alquilfenoles que están prohibidos por el gran impacto ambiental que tienen los nonilfenoles, porque cambian el sexo de los peces en los ríos que llevan agua, es el mejor, ¿cómo es? Iron free, no necesita plancha. Los eftalatos, porque la arruga se mantiene bella. El tributil estaño, que está prohibido como antialgas en las pinturas por el gran desastre ambiental de la masculinización de la Nucella lapidus y el Burilus brandalis, un caracol en Galicia, se sigue utilizando en la ropa deportiva porque evita la fermentación bacteriana y que huela mal después de hacer ejercicio. Eso es textiles. Me voy a mi departamento, cojo a mi grupo que es enorme y le digo, no sale nadie de aquí hasta que no encontremos el libro del Risk Assessment, la evaluación del riesgo que ha hecho Europa sobre textiles. Todavía lo estamos buscando. No existe. No existe. Hay un congreso nacional en Madrid, en el Museo del Traje, que se llama Slow Fashion, que voy todos los años, y la gran preocupación de las chicas de Slow Fashion, y son las únicas que tienen preocupación, es el impacto ambiental en Indochina de las fábricas de Zara. Y digo, vale, alguien se preocupa por los indochinos. Pero, ¿y el impacto ambiental de la ropita? Pues todavía estamos buscando a ver cómo eso se refleja en nuestra salud del día a día. Ya vamos acabando. Comida rápida. Estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados o en la calle. No hay servicios, no se emplean cubiertos, el alimento necesita un alto grado de ingeniería para mantener el sabor y un contacto prolongado con los materiales plástico y papel y cartón. Este es nuestro problema. Os lo voy a dar otra vez porque me gusta mucho esta diapositiva. Pum, pum, pum. Eso es alimentación siglo XXI. Envase alimentario. Como comentaba en el vídeo, cuando uno llega a su casa y abre el frigorífico, lo carga el frigorífico de comida, mira al suelo y hay tanto volumen en el suelo como ha metido en el frigorífico. Una barqueta de poliuretano que sujeta 6 tomates esféricos idénticos con un fil de polietileno en una bolsa de polipropileno y en un carrito de poliestireno. ¿Les doy la mala noticia? Todos son derivados del petróleo. Todos. Todo. Absolutamente todo lo que yo he mencionado aquí desde que empecé es derivado del petróleo. Alguien que vende petróleo está haciendo el agosto. Y nos está convenciendo de que esa botellita... Yo cuando veo lo de las botellitas de aceite, de plástico, para sustituir a una aceitera en el restaurante, porque nos han hecho ver que detrás de la barra de todos los bares de España hay un camarero perverso rellenando las aceiteras con aceite de coche, ¿de acuerdo? No compres, no vaya a utilizar una aceitera de cristal. Este asunto de monodosis, que es de PET, es el que te va a dar la salud. Dices, ¿tú has evaluado la transmisión de los ingredientes del plástico al PET? No way. Eso es el mundo. Bueno, pues entonces food packaging para nosotros es un enorme problema porque en el año 2007
Estudiamos las cajas de pizza. Compramos 10 cajas de pizza a través de una organización internacional en España, en Portugal, en Italia y en Bélgica. Analizamos los componentes y vimos la cantidad que tenía de bisfenol A y de otros talatos. Presentamos los datos de la Unión Europea y dijimos, proponemos una cosa, vamos a cambiar el nombre al papel reciclado. Y en lugar de llamarlo papel reciclado, que tiene una palabra de 500 años que es papel, y otra de reciclado que es como el gran mérito del siglo XX, lo van ustedes a llamar pasta química apta para la impresión gráfica. A ver quién compra. El papel reciclado, se lo digo aquí a todos, es una auténtica porquería. A ver, ahora que no me oye nadie. Quien recicla mierda, obtiene mierda reciclada. ¿De acuerdo? No piense que cuando recicla basura va a obtener flores. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de reciclar es un problema enorme porque rompe polímeros químicos y los incorpora de forma libre a la nueva pasta que está en contacto con el alimento. Y le decimos una vez y otra vez. ¿Y esto cuando la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lo ha investigado? Nunca. Se ha vendido papel reciclado con la copita y el tenedor como la gran opción porque es reciclar. Pero hombre, si está reciclando tintas de polímeros complejos, muchas de ellas resinas de epoxi, tendrás que decirme cuánto material libre queda al final. No. Bueno, consecuencia de eso es que tenemos los mayores niveles de talatos en orina de toda Europa, en los niños y en las embarazadas. Lo publicamos en el estudio ISMA y ahora lo acabo de publicar, como todo era periférico, Madrid desconfiaba. Y ahora lo han hecho en Talavera de la Reina y en el barrio de Salamanca, en Madrid capital, y ya sabemos que sí es así. Bueno, para acabar, solamente, ¿qué es igual que el plástico y los pesticidas y los detergentes? Pues los cosméticos, si son los mismos compuestos químicos. En la revista Environmental Health Perspective apareció hace 10 años esta contraportada. Esto es una revista internacional donde queremos todos publicar porque es el tope. Sexy para ella, para el niño podría ser un veneno. Y se refiere fundamentalmente a la exposición a compuestos químicos a partir de tratamientos del pelo, cremas solares, colonias, champús, cuidados de uñas, alguno de ellos. Ahora, hace unos años, se abrió la veda para hablar mal de los parabenos. Ahora nada lleva parabenos. Hasta cosas que nunca han llevado, ahora son sin parabenos. Dice, pero si esto nunca llevaba. Bueno, porque vende muy bien. Seguro que en unos meses va a ser sin perfluorado. Dice, pero si no lleva nunca perfluorado, si bueno, pues y va uno a la tienda y se encuentra un gel 0% que dice 0%, no lo leo bien, parabenos, 0% colorantes, 0% talatos. Desgraciadamente los talatos mantienen la nomenclatura inglesa que es PHTHA, ¿no? Ftalatos. Y cuando uno lo lee así, yo digo siempre, los andaluces cuando van por la quinta consonante seguida se niegan a leer y dicen, no, eso no se puede leer, eso es talato. Y fenoxietanol. Bueno, pues venden compuestos que son 0%. Y va uno a la tienda y coge el bote 0%, lee por detrás y dice 15 componentes. Y vale 3 euros. Y el normal vale 2 euros, 1 euro menos, y tiene 38 componentes. Y yo le digo siempre a la señorita, si tiene menos cosas, ¿no debería ser más barato? Y me dice, eso es para los entendidos. Porque los entendidos tienen que pagar 1 euro más, porque tienen esa información privilegiada de que no quieren talatos. Bueno, pues lo mismo que los talatos están en... Estos son los datos tan vergonzantes que nos han sacado. Si ven aquí, estos son los datos de España y estos son los datos de Europa. ¿De acuerdo? Lo hicimos nosotros primero, después lo han hecho en Madrid y en Talavera de la Reina y de nuevo nos han sacado los colores de que hay una exposición. Bueno, para acabar. En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, dice un eminente biólogo molecular,
Los médicos generales, los endocrinos, los pediatras y los obstetras deberían dar recomendaciones a sus pacientes sobre la exposición a compuestos químicos y el riesgo de obesidad y diabetes. Esto debería ser particularmente importante en periodos críticos como es la infancia, la pubertad y el embarazo. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han recibido recomendaciones a este respecto de su médico de cabecera? Como dicen, don Antonio, en el colegio de mi niño han puesto una antena de telefonía móvil. ¿Eso es bueno o malo? Y don Antonio hace así diciendo, ni idea. No hay recomendaciones. No hay recomendaciones porque esto no ha llegado. La medicina que estamos practicando es una medicina diagnóstica y terapéutica basada en la gran máquina que te va a detectar el tumor más pequeño y el tratamiento menos inofensivo. Y nosotros decimos siempre, si yo no quiero que me detecten tumores chicos, lo que no quiero es tener tumores. Bien. El principio de precaución dice que cuando se realiza una actividad que es amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que la evidencia científica no sea completa. Es decir, decidir ante la sospecha razonable de que aquello puede pasar. La mejor explicación que tengo yo del principio de precaución me pasó en Almería. Fui a Torrecárdenas, a Almerimar, allí al Ejido, y me dijeron, ten mucho cuidado, que hay un carril muy peligroso. Y el carril, aquello es la Sierra de Gádor, y pone stop a 150 metros. 70, 60, 50, 40. Cuando vas a 40 se te cala el coche y no puedes reducir la velocidad con lo cerca que están las señales de tráfico. Pero tiene todo el carácter que tiene que tener el principio de precaución, que es anticipatorio. Tú tienes que advertir una vez y otra vez de una situación de alto riesgo, que es un stop donde pasan camiones de tráiler a 120 km por hora cargados de fruta, que si te los saltas pasas a formar parte de la estadística del domingo por la noche. 140 muertos en las carreteras españolas. Gracias por su atención. Brindamos con agua de... Maxa. ¿Cuál? Emaxa. Emaxa, es difícil el nombre. Agua de Córdoba del grifo, agua del grifo de Córdoba. De la empresa municipal. Pero hay más que una, ¿no? No hay más que una. Bien. Y es municipal. Pues si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario. Me olvidaba una cosa. Hemos prometido hace años, y ya está aquí, en verde todavía, 25 páginas de recomendaciones, para que nadie tenga que rajarse las venas al salir de aquí. Vamos a ver si somos capaces de leerlos poco a poco, se lo estamos pasando a gente de confianza, para que nos diga si esto es aceptable. En alimentación lo primero que hay es lo que tú decías perfectamente, consume de estación, de proximidad y, si es posible, ecológico. Con eso va a reducir enormemente la exposición. El otro día Miquel Porta, un famoso epidemiólogo muy conocido, presentaba un libro en Barcelona y estaba yo acompañándolo y decía, hay que enseñar a nuestros hijos a que disfruten con el mercado, a que conviertan la compra en una situación de disfrute, en donde se elige, se compra, se establece una relación y se aprende a comer y a cocinar. Digo, Miquel, es un epidemiólogo internacional. Este muchacho, ¿cómo se llama el cardiólogo? Fuster, que ya tiene 70 y no sé cuánto, va dando conferencias por ahí. Después de haber sido el mejor cardiólogo del mundo en Nueva York y no sé dónde más, dice, tenemos el problema de la cardiología, la solución al problema de la enfermedad cardiovascular en nuestras manos. Educar a los niños de 7 años a comer. Dice, no hemos conseguido nada de cambios de hábito con los adultos. O aprenden a comer con 7 años o tendrán enfermedad cardiovascular. Es decir, que no está en nuestras manos, está en vuestras manos. Entonces las recomendaciones nos las deja. Todavía no, es que algunas de ellas puede ser que sea una locura, que la alternativa que presentemos sea peor que... Es que nosotros miramos el mundo con un objetivo muy estrecho y entonces decimos, no, a lo mejor no es tan bueno. Pero hay una parte preciosa que quien sepa inglés la puede empezar a ver porque los daneses la han publicado. Hay una guía danesa preciosa que se llama
expecting a baby. Si uno pone expecting, esperando un niño, ¿no? En inglés, expecting a baby. Expecting a baby, Dinamarca, aparece la guía danesa de 15 páginas con una cigüeña y un niño. En Dinamarca siguen pensando que los niños los trae la cigüeña. Y preciosa. Yo he fusilado la guía de Expecting a Baby orientada hacia disruptores endocrinos. Si vas a tener un niño, no te compres un coche nuevo. No te compres un coche nuevo. Si vas a tener un niño, no pintes la habitación ni le compres un colchón nuevo. Hereda uno de cualquier vecino que esté usado. Si has caído en la trampa y lo has comprado, airea durante 2 meses antes de que venga el niño. ¿De acuerdo? Son limitaciones de las exposiciones a compuestos químicos volátiles y no volátiles que forman parte de la tapicería, de la pintura y del coche, que mientras que el fabricante no admita que tiene un problema, no nos va a decir si está ahí o no está. Consumo ecológico. Bueno, el Expecting a Baby es una preciosidad. María Victoria. Sí. Hola. Pues muchas gracias, Nicolás, como siempre. Por favor. Mira, te quería hacer una pregunta. Ahora están introduciendo mucho la agricultura ecológica en los bajo plástico en Almería también. Se está poniendo de moda allí. ¿Tú crees que es posible tener un producto ecológico cultivado bajo plástico? Son ellos los que lo tienen que decir. Es decir, habla con José Luis Martínez Vidal, catedrático jefe de todo el análisis del lab, y convéncelo de que tiene que... A ver, las manos derechas de José Luis Martínez Vidal la invitamos a una de las reuniones últimas de disrupción endocrina. Y entonces nos contó cómo estaban transformando muchos espacios de agricultura convencional en agricultura ecológica. Y digo, ¿y las tierras están contaminadas? Estamos chequeando para que no haya residuos de pesticidas, en cuanto. Y le digo a... ¿Cómo se llama la chiquilla? Francisca... Bueno, digo, ¿y residuos de plástico? No hay. Digo, yo he visto tus publicaciones y hay residuos de los componentes del plástico que durante años han contaminado esas tierras. Vamos a los datos y sí, las tierras están altamente contaminadas con el plástico. Digo, pues tendrás que considerar, además de lo que la ley te obliga, que es el residuo de compuestos orgánicos persistentes, a medir también lo que yo te aconsejo que mides, que es que no va a haber residuos de tantos años de cultivo bajo plástico contaminando el propio terreno. Es decir, ellos tienen, que son los inteligentes, los listos, los que tienen los medios, tienen que incorporar esa demanda en su certificación o en su lo que sea. Por supuesto que no todos los plásticos son iguales, me decía un ingeniero. Bueno, admite que tienes un problema y selecciona aquel plástico que no tenga problema. Pero si seguro hay una alternativa, si siempre que hay un problema es la ciencia la que presenta una alternativa. Nosotros, mientras que no lo sepamos, no queremos agricultura ecológica bajo plástico. Es que es buena. No soy yo quien tiene que demostrar que es mala, sino eres tú que tiene que demostrar que es inofensiva. Las reglas del juego cambiaron en el 2006. No es el sufridor quien tiene que demostrar el daño, sino el proponente el que tiene que demostrar la inocuidad. Esas son las reglas del juego. No me hagas pasar otra vez por la historia del DDT. Entonces se lo decimos así, que ellos se incorporen al conocimiento y que en lugar de escabullirse o sentarse en la última fila y escaparse, que digan, sí, lo vamos a analizar, porque tienen los medios, la forma y los métodos para cambiar si es que es necesario. Pero prefieren ignorar el problema. Es como lo de los cosméticos o lo de... Menos mal que no se aprobó el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Todo eso Sí. lo iba a cambiar. Todo. Las reglas del juego estaban a punto de... Menos mal que llegó Trump. Efectivamente, es lo único que le tenemos que agradecer. Claro. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por tu actividad quijotesca. Inmensa, Pero somos muchos. Esta inmensa pelea. Sí. Yo simplemente confirmar dos aspectos de los que has mencionado. Uno, sí, desde la profesionalidad, ¿no? Efectivamente, como médico de familia, a las embarazadas nos limitamos a pesarlas, tomarle la atención y como mucho que no coman carne por lo de la toxoplasmosis y toda esta historia. Pero, así es. Pero poco más, algunas vacunas y tal. Y luego una cosa que me
ha sorprendido desagradablemente como abuelo. O sea, fui a un cumpleaños en el colegio de mi nieto y cuando yo veo el menú que había allí, era todo, o sea, desde peligroso por los frutos secos y tal, y todo era porquería de estas, de que si gusanito, que si patita, que si tal. Quiero decir, como veo bastante gente madre joven y tal, sí, hombre, que asumamos también la tarea de señalar y no maleducar como está ocurriendo, vamos, que era solamente la observación, porque tenemos que nosotros ir también señalando y diciendo, oye, esto no puede ser, hay que buscar Mira, otra ayer, alternativa. te agradezco las palabras, pero ayer decía Miquel Porta en la presentación de su libro en Barcelona que decía, este es mucho más positivo que yo, así siempre muy esperanzador. Bueno, te voy a poner 3 ejemplos. Él dice, cuando el Estado se toma las cosas en serio, funciona. Dijo, vamos a quitar los niveles de plomo que tienen los niños españoles en sangre, los mayores de Europa. ¿Cómo? Supresión de las gasolinas con plomo. Y se han ido a cero, indetectables. Vamos a acabar con tráfico. Y empiezan con la Guardia Civil y a poner los radars y a hacer las carreteras, y tráfico ha bajado a números de muertes iguales a los del año 65, y cuando había coches. Y el tercero, tabaco. Vamos a darle caña al tabaco, entonces disminuye cáncer de pulmón. Así que cuando el Estado se lo propone y se lo toma como una cuestión de Estado, nos obliga a todo y pasamos por el aro. Pero decía él, no estamos solos. La clave, decía él, es la pareja, y después la familia, y después el AMPA, y después la sociedad de comercio justo y de tienda ecológica. Es decir, que hay cada vez más movimientos asociativos de gente que es consciente. Yo voy con mucha frecuencia a conferencias en los colegios donde cuento todo esto, y entonces ya tienen argumentos para ir a pelear con la delegación y decir que quieren comedor propio o que no quieren comida recalentada en una bandeja de policarbonato que lleva 6 meses viniendo en un camión frigorífico y calentado a 65 grados, porque la bandeja ya está deformada y la comida sabe a plástico, dicen los padres. Es que no hemos ido a comer y sabe a plástico. Digo, pues si sabe a plástico, es que tiene plástico. Tendrás que decir que utilicen bandejas de acero inoxidable. Tendrás que procurar cambiar. Pues lo que hace falta es el asociacionismo ese de que procure, donde puede y al nivel que pueda, cambiar los hábitos. En las chucherías, en la retirada. ¿Tú sabes lo que le está costando al hospital clínico la encargada de dietética, que es compañera mía, amiga mía, de que quiten las máquinas de vending en el hospital, que retiren las máquinas de vending? Y le dices que el contrato era por 10 años, y entonces está allí el hospital y están los fosquitos y los no sé cuánto, diciendo, pero esto es impresentable en un hospital, impresentable. O un botón que le da y sobre un vaso de polipropileno le cae un chorro de agua caliente a 70 grados y el vaso hace... Lo oyes cómo se estremece el vaso, cediendo monómeros. Dice, eso es insostenible. Es decir, la administración, lo que nosotros podemos, tiene que empezar a cambiar. Y como tú dices, lo mejor que tenemos en Andalucía es la mayor empresa de España. ¿Saben ustedes cuál es la mayor empresa de España? La mayor empresa de España está radicada en Andalucía. El SAS, 98.000 empleados, funcionando como un reloj, de 8 a 3, todos allí trabajando. Cualquier cosa que el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, decida es de imposición a 8 millones de habitantes. Lo que hace falta es transmitir a nuestros compañeros de medicina primaria, de atención primaria, normas, reglas, consejos, que sin tener que rajarse las venas los clientes y sin tener que hacer un extra. ¿Sabes lo que decía Miquel Porta ayer? No ahorremos en comida. ¿De acuerdo? Baja la cotización del móvil y del canal y no ahorres en comida. Es donde más beneficio va a tener en la familia y donde ahorramos en comida. ¿De acuerdo? Yo no me he metido ya en textiles, pero si ahorramos... Bueno, hay una forma de educación que es convencer a la gente de que comida y comer bien y a lo mejor gastar un poco más para tener mayor calidad, probablemente es de mucho más beneficio para tu familia que cualquier otra cosa. Los aparatos eléctricos y electrónicos en la casa se apagan. ¿Lo vuelvo a decir?
el ordenador, el teléfono, perdón, el cargador y el televisor se apagan. Mientras que están encendidos, están a 30 grados y están liberando polibromados. La mayor fuente de exposición a polibromados conocida es eso que hay en mi casa, que son como una especie de madejas de hilo debajo de los sillones. Ustedes no tienen, pero en mi casa hay una cosa que se mueve de un sitio a otro, que parecen como madejas. Esos son polibromados y resinas sintéticas. Clarísimamente, lo mejor es, dicen los daneses, la casa se airea obligatoriamente 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. Si la calle tiene mucha circulación, mucho tráfico, solo por la noche. Y nunca, a ver, eso es un detalle, se barre, se aspira. El polvo y los polibromados y los poliflorados y toda la química que tenemos en la casa, que viene finalmente de las fibras textiles, hay que sacarla fuera, o ventilando o aspirando. Y elimina uno enormemente la exposición. Y eso no lo va a hacer el municipio, ni lo va a hacer el Estado, porque de aquí a que el Estado regule los polibromados en la electrónica, como se utilizaba el octabromo difeniléter, pues ya lo han prohibido. Ahora se utiliza el pentabromo difeniléter, porque no está regulado. O el hexabromo. Dice, pero ¿no te das cuenta que es una enorme estupidez? ¿Querías, señor? ¿Existe algún estudio sobre eso? Sí, probablemente sí. Mira, antes de ayer estuve en una conferencia para el final de curso de la Escuela de Verano del Carlos III en Mahón, un sitio maravilloso, el Lazareto de Mahón. Allí dan un curso de verano y entonces llevan a dos ponentes. Iba del malo y la buena era, bueno, la técnico, la que más sabe de agua potable de España, que está en el Ministerio. Ahora me saldrá el nombre. Bueno, y entonces ella decía que norma, ella está todavía en el siglo XIX, pero muy avanzada. Norma de oro. El PVC solo para, nunca para abastecimiento. El PVC para aguas residuales. Para saneamiento. Para saneamiento, esa es la palabra. No. Entonces tienen listas de cuáles son lo mejor para abastecimiento y lo mejor para saneamiento. Es decir, que cualquiera que venda PVC va a tener un mercado, pero en el saneamiento, no en el abastecimiento. Y entonces tienen clasificados todos los medios para ver qué es lo que se puede hacer. De hecho, una de las preguntas del público fue sobre la depuración de agua. Imagínate que no tienen la suerte de tener un agua municipal buena porque es de muy mala calidad y le preguntaba a alguien que qué hacía con la depuración. Y dijo clarísimamente, no funcionan los filtros de carbono, la ósmosis sí funciona, pero no da agua potable, da agua sin sales. Es preceptivo, y nadie lo vende, pero es preceptivo, que todas las depuraciones de ósmosis llevan una columna a continuación que es gratis de carbonato cálcico que recalcifica de nuevo el agua que acaba de salir. Cuando compres un aparato de ósmosis porque el agua de tu pozo es muy mala, le exiges que te ponga una recalcificación. Es decir, que hay técnicamente soluciones para muchas cosas, pero hay que conocerlas, ¿no? No sé si... Me refería a las nuevas tuberías que se están utilizando para el agua potable. Lo que antes eran las tuberías de cobre, Sí. ahora se están poniendo unas tuberías que son como de un plástico verde. No sé qué será. Si Pues... me pasan la fórmula, el problema de las fórmulas y de los plásticos es que tiene que el que los suministra tiene que estar avivado del asunto para saber cuáles son los aditivos que se ha hecho en la formación de ese plástico. Pero no sé contestarte. Se nos está acabando el tiempo, me dice. ¿Alguna ¿Hablamos del mercurio? A ver, médicos de primaria. Mercurio. Totalmente desaconsejado el pescado grande en el embarazo en España. ¿De acuerdo? Y un problema enorme, tenemos un problema enorme con el pescado enlatado. Los niveles de mercurio en la orina de las embarazadas y de los niños en España superan las recomendaciones de la Unión Europea. Y ya se lo han dicho a España, ojo con el consumo de pescado, sobre todo pescado grande. ¿Qué hay que consumir? Pescados pequeños. No está aquí la Guardia Civil para decirme, vaya con los pequeñines, ¿no? Si se consume pescado enlatado y le gusta un pescado enlatado, siempre nos dijeron los murcianos que hicieron el estudio, la caballa.
lo que menos mercurio tiene es la caballa. Lo que se vende enlatado como atún es muchas veces pescados grandes, obesos, de más de 14 años y más de 140 kilos de peso, es decir, mucho metal. Entonces se desaconseja en el embarazo y van a sacar nuevas recomendaciones para el pescado en España. Va a ser algo así como las recomendaciones del alcohol. Como ya sabemos que está contaminado con mercurio, que lo consuman los adultos y bajo decisión propia. Dice, el pescado. Y mis compañeros, ahora que no me oyen, mis compañeros de los institutos andaluces de nutrición, venga a aconsejar el pescado, y que si el atún, que si no sé cuánto, que si el salmón. Y yo le digo, pero ¿no te das cuenta que el salmón que tú estás aconsejando es el salmón del Paleolítico, que saltaba en el mar de Tetis, que no tiene nada que ver con el salmón de mercurio que está en el mercado? Y siguen R aconsejando como si no hubiera pasado nada. Bueno, entonces, embarazadas, no pez espada, no emperador, porque no sé, es la historia de España, de 2 veces en semana, pez espada porque es muy bueno, ya no es bueno. El pez espada tiene mercurio. Y el atún, pero afortunadamente se lo comen los japoneses. La última pregunta, porque creo que nos van a echar ya. Sí. Buenas tardes. Yo soy empresario, soy productor de alimentos y la verdad que hoy me voy, que no sé si decirle al consumidor que vaya a mi establecimiento a coger el producto directamente. O sea, ahora mismo se me genera un gran problema en cómo envasar y dónde envasar. Si el PET, si el plástico, si el cristal, ¿qué debemos de hacer y dónde debemos de informarnos? Porque claro, lo único que hacemos es pedirle al fabricante de plástico o de cristal que nos dé un certificado alimenticio para el producto. Y todos lo tienen. Y todos lo tienen. Todos lo tienen, no hay nadie criminal que ¿Qué hay vaya que haciendo. hacer? Pues no lo ¿Qué sé. debemos de hacer? No lo sé. Probablemente convencer al fabricante de que es un aliado tuyo, tú no eres su enemigo y que va a hacer algo que tenga en consideración estas recomendaciones. Nosotros llevamos mucho tiempo aconsejando cristal. En mi casa tiramos los tuppers hace mucho tiempo, y tenemos tuppers de cristal con tapadera de plástico. Pero cuando vamos a calentar, quitamos la tapadera. Entonces se calienta en el microondas en cristal, y cuando vamos a congelar, la tapadera no toca, rara vez toca el producto, porque está arriba, ¿no? Es decir, que hay una alternativa en cristal muy importante, y a pesar de la mala prensa del cristal, no hay ningún informe nacional que haya dicho que un niño ha muerto degollado porque se acercó un vaso de cristal a la boca y le cortó la yugular un fragmento. No. Pero no han dado la alternativa de que el plástico es insostenible. El plástico de un solo uso ya está prohibido en la mayor parte de Europa. Es insostenible seguir produciendo plástico, no solamente por la exposición humana, sino por la generación de residuos. Entonces, probablemente la clave está en la reutilización. Y dice alguien muy listo, ¿en la reutilización del plástico? Digo, no. El plástico, cuanto más usado, más monómeros libera. Es decir, que la botella de agua de 1,5 litros que tenéis en el frigorífico de Lanjarón vieja, a la basura. Y se buscan una botella de la casera, de aquellas de cristal, que no tiene contacto con él, ¿de acuerdo? Es decir, que probablemente tú tengas más idea como productor y como vendedor de cuáles son las alternativas. La mejor alternativa, lo decían en la feria del otro día, ve a la compra con tu bolso y que te echen los tomates en la bolsa. ¿Qué necesidad tienes de generar esa cantidad? No, es que yo reciclo. Pero no recicles, no uses. Seguro que hay una alternativa. Iremos todos a tu tienda como cuando éramos chicos, con la botella de la Puleva para que nos la rellene. Entonces, muchas gracias. No, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás. Nos vamos, yo creo que mucho más concienciados, con las cosas mucho más claras, que tenemos que cuidar mucho más a nuestra gente, eso en general, en la casa, en la institución y de por medio en el colegio. Así que muchísimas gracias. Probablemente, Amparo, yo no sé del número ni nada, pero probablemente hay una oportunidad de negocio en la alternativa, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Claro, ahí está el ecomercado. Que vayáis. Por favor, hay una oportunidad de que alguien diga, yo hago las cosas de acuerdo al sentido común. Y entonces un montón de gente iremos a comprar a tu tienda porque es de sentido común. Un nicho de mercado y un nicho de empleo, importantísimo. Y de empleo. Sí. Eso, bueno.
No sé, los precios nos lo dirán, pero probablemente... Yo tengo un problema. En mi casa se comen muchas lentejas y muchos garbanzos. Y voy al supermercado y me empeñé en ver de dónde eran. Y digo, voy a comer lentejas que parece un producto nacional. Las lentejas que hay en mi supermercado pone producto empaquetado en España. Packet in Spain. Pero lees la letra chica y las lentejas son de Canadá. Digo, los canadienses hacen lentejas y los garbanzos son de México. Y digo, vale... Y si quiero garbanzos españoles, tengo que irme a una estantería especial, como la del Corte Inglés, donde hay allí una cosa que no sabes si es la sección de joyería o la sección de legumbres, y en lugar de costar 1,5 € el kilo, vale 7 €. Y además tienen apellido, porque otra de las cosas es con lo que ha proliferado la comida con apellido. Lentejas de Padrón, no sé cuánto, todo tiene ahora un segundo nombre. Vale, pues probablemente esa sea, pero habrá que abaratar. Si no, será universal el derecho a la alimentación sana. Un día me tienes que explicar qué es la parte de justo, porque he entendido la proximidad... Pues el reparto de la riqueza. Y la temporada. Básicamente, y claro. Lo de justo. Pues ahora hablamos un poquillo de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso.